Buenas tardes, jóvenes alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy peculiar, ¿no? Un tema muy interesante. Pero antes voy a presentarme. Soy el ingeniero Rigoberto Pérez. Actualmente estoy estudiando en seguridad alimentaria en UNAM. Es un posgrado. Sí, eh, pues vamos a ver muchas cosas interesantes, ¿no? A lo largo de este tema. Primero que nada vamos a ver los pasos sobre el cálculo de muestra y después vamos a pasar a la fórmula. Pero antes vamos a ver un poquito de teoría para empezar pues, a entrar al tema, ¿verdad? Eh, pues comencemos, ¿no? Primero vamos a empezar con las ventajas. Las ventajas de un cálculo de muestra es que nosotros ahorramos costos y también recolectamos pues en poco tiempo datos, ¿verdad? Además de también que nos permite estudiar problemas muy grandes, ¿eh? Problemas muy grandes. Pues el cálculo de muestra es un subconjunto de una población, además de que nos dice número de sujetos que componen la muestra representativa. Representativa porque tiene un nivel de confianza y un margen de error. ¿Ok? Pues primero que nada, pues para resolver el cálculo de muestra debemos de saber que lo usamos cuando no podemos estudiar una población al 100%. Ahí es cuando lo usamos. ¿Está bien? Bueno, los pasos para calcular una muestra, pues primero que nada es entender si lo que tenemos es una muestra finita o una muestra infinita. Después debemos de entender el grado de confianza. Sí, después nosotros debemos de saber, bueno, ahí voy a hacer una pausa, ¿no? El grado de nivel de confianza, perdón, se identifica con una Z, sí, con una Z y pues normalmente en la mayoría de los casos es un 95%. Y si nosotros lo buscamos en una tablita, que esas tablitas existen para que nosotros ahí busquemos nuestro nivel de confianza. Por ejemplo, como les digo, en la mayoría de los casos es un 95%, buscamos el 95% en esa tablita y ahí les va a aparecer 1.6, por ejemplo, ¿no? El 95% les va a salir 1.6. Pero en su ejercicio, en su estudio de mercado en el que ustedes hicieron, les puede salir otro porcentaje y lo van a buscar en la tablita. ¿Está bien? Porque para eso es un cálculo de muestra. Voy a hacer una pequeña pausa para decirles. El cálculo de muestra nosotros lo utilizamos para hacer un estudio de mercado o también para alguna investigación, ¿verdad? Vaya. Ok, bueno. Como les estaba mencionando, después del siguiente paso, pues nosotros debemos de entender la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. ¿Está bien? Pues ahí ya nosotros debemos de tener mucho cuidado porque si a nosotros no nos brindan esta probabilidad, pues nosotros debemos asignarle un 50% a la probabilidad de éxito y un 50% de probabilidad al fracaso. Es decir, si nosotros no tenemos los datos, por ejemplo, nos dicen, queremos saber el estudio de unas personas en el mundo que consumen leche, por ejemplo. Si nosotros no nos dan los datos, entonces es una población infinita, por lo cual ya sería 50% de probabilidad de éxito en nuestra investigación y 50% de probabilidad de fracaso. ¿Sale? Sale. En este caso, ¿no? En este caso fue así. Después ya el último paso ahí, ya sería nosotros identificar, pues sustituir los valores más que nada. Sustituir los valores de las variables. Por ejemplo, para finita tiene su fórmula e infinita tiene su fórmula, donde n es igual, n mayúscula, que es el tamaño de la muestra, z sería el nivel de confianza, p sería la probabilidad de éxito, q sería la probabilidad de falla, probabilidad de falla, de fracaso, que es lo mismo. Y luego eso lo dividiríamos
entre error de estimación máximo aceptado por tamaño de población menos 1, y ya después lo sumamos con el nivel de confianza al cuadrado por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. ¿Ok? Después nos pasamos a la infinita. Sería las mismas variables, pero la fórmula sería diferente. Ojo, las mismas variables. Por ejemplo, n, que es el tamaño de la muestra, es igual, sería z, que es nivel de confianza, por probabilidad de éxito, por probabilidad de fracaso, sobre error de estimación aceptado entre 2, ¿verdad? Pero pues como les estaba mencionando, para nosotros reconocer cuando una muestra es infinita o es finita, debemos de saber que la finita está formada por un número limitado de elementos, ¿sí? Por ejemplo, todos los habitantes de una comunidad. En una comunidad, pues nosotros podemos saber cuántos habitantes hay, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el mundo, los habitantes del mundo, ahí nosotros no sabríamos cuántos habitantes hay, ahí ya sería infinito, ¿sí? Recordemos que infinito es cuando es un número extremadamente grande, como para que nosotros podamos contabilizar ese número extremadamente grande. Ahí es infinito. Por ejemplo, como les digo, el tamaño el número de personas que hay en el mundo, ahí ya sería pues infinito, ¿verdad? Además, otro ejemplo sería cuántos insectos hay en el mundo. Es infinito porque no sabemos cuántos insectos pues hay en el mundo, ¿verdad? Pues, no sé si tienen alguna duda, ya podrían retroceder un poco el video hacia la parte de atrás. También quería hacerles un recordatorio, ¿no? De lo que significa cada uno de las variables de la fórmula para recordar antes de irnos, ¿está bien? N es igual tamaño de muestra, N mayúscula es el tamaño de la población, Z es el nivel de confianza, E es el error máximo de estimación aceptado, P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. ¿Sale? Bueno, con esto me despido. Espero haya quedado claro pues mi intención de hablarles sobre el cálculo de muestra. Saludos y muchas gracias.